Mi nombre es Yolanda Jiménez Naranjo, soy española. Actualmente trabajo en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Jalapa, y allí trabajo en la línea de educación intercultural, y también tenemos un cuerpo académico de estudios interculturales, y mi ámbito de trabajo es la educación intercultural, ¿no? Para mí la gran contribución es que si estamos pensando en una educación que tiene interés en establecer conexión curricular, digamos, entre los conocimientos comunitarios y los conocimientos escolares, hay que cambiar el concepto de cultura e identidad que se maneja, ¿no? Es decir, trabajar un concepto de cultura e identidad que vea esos procesos no tanto como objetos, sino como procesos vinculados en sus prácticas de origen, repercutiría en la construcción de una currícula con vinculación de las prácticas comunitarias y escolares, con menor esencialización y folclorización del currículo, lo que ahondaría en una construcción o en un sistema educativo con mayor porosidad entre estas prácticas culturales del contexto y de la escuela. Pero yo creo que hay muchos avances en educación indígena, en educación intercultural, pero no se llevan a la práctica. Entonces falta realmente un ejercicio muy serio de analizar qué ocurre entre un proyecto o un programa que se escribe y cómo se baja para que se implemente. Es un gran problema en la educación indígena desde hace muchos años, ¿no? Ese divorcio entre lo teórico y lo práctico, si usted quiere, ¿no? Pero hay muchos avances en lo teórico. El problema es que una vez que construimos lo teórico pensamos que ya lo hemos hecho, y no. En la ejecución de lo teórico hace falta pues una proyección de recursos, de tiempo, de recursos humanos, recursos financieros, etcétera, para que realmente se llegue a implementar. Y eso está como en un vacío, como en un limbo. Para mí una de las respuestas centrales tiene que ver con el sistema educativo, con lo que con lo que representa el sistema educativo. Hay muchos maestros que tienen como mucha conciencia sobre esto, ¿no? Incluso tienen como mucha voluntad, pero cuando llegan a la práctica no lo pueden ejercer, porque hay como 1000 procesos, digamos, que le obligan a pararse, ¿no? A no poder llevar esto a la práctica. Y tampoco se examina. Pareciera que porque alguien tiene la voluntad de, o el interés de, o tiene un reconocimiento explícito hacia las culturas indígenas, por eso ya su educación puede ser realmente diferente. Hay muchas estructuras burocráticas, institucionales que están continuamente impidiendo ese proceso. Entonces, lo que a mi juicio existe es como una contrarreforma. A nivel práctico podemos hacer una reforma a nivel ideológico, a nivel abstracto, a nivel, digamos, de la superestructura, diría Carlos Marx, ¿sí? Pero no lo hacemos operativo, no ponemos las condiciones operativas para hacer eso realidad. Y eso hace que ese divorcio siga aumentando a pesar de haber construido ya esa conciencia y esos anhelos en muchos profesores. Tal vez la prueba más clara lo podemos tener con el enlace. Sí, o sea, el enlace es una prueba que está cambiando procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula para hacer que los niños consigan mayores puntajes. Y eso puede estar en contra o puede estar limitando, erosionando muchos otros procesos que se han venido construyendo en estos años. Tanto a las experiencias españolas les viene muy bien poder ver qué está ocurriendo aquí, porque les hace repensarse de otra forma. No van a copiar el modelo porque es un contexto diferente, ¿no? Pero sí se repiensan a sí mismos. Y a la vez, esas experiencias, cuando le pones el espejo de las experiencias españolas, les sirve para repensarse también en muchas cuestiones. ¿Qué tienen en común? Que a ambos les preocupa la atención a la diversidad en lo escolar, en contextos con historias y configuraciones nacionales muy diferentes. ¿Sí? Aquí es un poco la cuestión indígena, que tiene que ver con la cuestión colonial y poscolonial, ahí tiene que ver más con la migración, pero en el fondo ambos cuestionan a un modelo hegemónico, escolar, que tiene mucho más a la homogeneidad y que no sabe atender en sí mismo la diversidad étnica o la diversidad nacional o otro tipo de diversidades. Entonces, en ese sentido, son proyectos hermanos, ¿sí? Porque su centro sigue siendo cuestionar un modelo escolar con mucha proyección, como le he dicho, ¿no? Hacia la homogeneidad y hacer legítimo ese conocimiento. Pero yo creo que el maestro también es un agente, ¿sí? Es un agente con mucha capacidad de iniciativa y con mucho poder, y las estructuras escolares son porosas y hay espacios desde su microlugar, digamos,
de crear agencias, es decir, de crear innovación, de romper con las estructuras y desde su espacio poder empezar a limar esas cuestiones más estructurales que pesan más. Claro, yo sé que eso es difícil, pero sé que es posible, ¿sí? Y sé que se puede, ¿no? Le cuento un ejemplo, estando en una estancia de investigación en Bolivia, pues primero hubo que convencer a los maestros de la cuestión bilingüe intercultural porque eran reacios, es una cosa que ha pasado también mucho en México. Pero después de un proceso de formación, ellos ya lo hacían aunque fuera clandestinamente, porque de repente cambiaba el director y primero el director quería que fuera, ¿no?, que impulsara el bilingüismo, si iba el director ya no, y aquí el monolingüismo en español, pero ya ellos ya no podían, ¿no? Ya habían como aprendido esta cuestión y ya aunque fuera a escondidas del director, de una forma clandestina, ellos impulsaban el bilingüismo, a pesar de que no tenían el apoyo de la dirección, ¿no? Entonces siempre existen esos espacios. De todas formas, yo creo que ese es un trabajo hacia arriba y hacia abajo. O sea, hacia abajo, que tiene que ver con nuestro grupo, con lo que hacemos frente a grupo, etcétera, etcétera, personalmente, con nuestros colegas, pero también es un trabajo hacia arriba. Hay que seguir erosionando las estructuras, ¿no?, para que permitan mucho más toda esta educación con otra visión. Tengo que decir que ya hace muchos años que me fui de Oaxaca, ¿no? Entonces conozco un poquito más el contexto veracruzano, pero bueno, sí es cierto que he estado viendo recurrentemente y que tengo noticias, ¿no?, de lo que pasa en el Estado. Sí creo que ha habido avances muy notorios, sobre todo con este esfuerzo que ha sido, podríamos decirle que nació desde ciertos líderes intelectuales indígenas, pero que ahorita tienen como el respaldo institucional, ¿no?, en el YEPO, en la Dirección de Educación Indígena, de fortalecer esta educación comunitaria. Eso creo que es todo un hito, no estaba antes, ha habido avances muy notorios y muy significativos en el Estado, y creo que desde otros estados también se mira en el contexto oaxaqueño, y ha habido esfuerzos yo creo que muy serios, ¿no?, tanto de docentes como a nivel más institucional, ¿no? Yo creo que como todo avance tiene pues sus pros y sus contras, y obviamente cuando yo llegué aquí en el 99, pues los peligros eran pues que no se atendía la vida comunitaria, que no había vinculación, que la escuela reproducía las prácticas tradicionales escolares de 30 años atrás, etcétera, etcétera. Claro, ahorita esos no son los peligros que atraviesa, ¿no? Los peligros son nuevos y eso es bueno. Como dice una amiga, no es que yo no quiera tener problemas, es que quiero tener otros problemas diferentes, no quiero tener siempre los mismos problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido sí creo que sigue habiendo retos. Yo diría que los retos, sobre todo de esta educación que tiene que ver más con la vinculación en la comunidad, sigue pasando por cuestiones de formación docente. No es fácil romper esas estructuras de los maestros tan escolarizadas, de esta forma tan homogénea de entender el conocimiento escolar, de cómo se construye, cómo se reproduce, eso es complejo. También hay muchos problemas y yo creo que, no sé si se están dando ya, pero tal vez en un futuro, hay que plantearse también toda esta vinculación comunitaria, que es muy importante en muchos sentidos, identitarios, étnicos, etcétera. Una vez que la tengamos, ¿cómo nos sirve para articularlo con lo que no es comunitario? Entiendo que el centro no era ese porque no había esa vinculación antes. Entonces el centro era, bueno, ¿y cómo nos vinculamos con la comunidad? ¿No? Algo bien complicado, ¿no? Cuando lo consigamos tendremos, ¿no?, este reto de, bueno, ya estamos vinculados con la comunidad, pero necesitamos vincularlos con el exterior, ¿no? Y yo creo que aunado a esto también imagino que en la construcción curricular, que es lo que yo trabajo, van a venir muchos problemas relacionados con los contenidos, ¿sí? Con los contenidos étnicos. Siento que va a ser un currículo que va a tener una enorme flexibilidad y un enorme dinamismo. Entonces esto no va a bastar con hacer un currículum ahorita y nos va a valer para 5 años, sí, va a haber que renovarlos constantemente, y eso nos va a implicar procesos de formación y de trabajo y de gestión y de coordinación constantes también, ¿no? Yo creo que se conjugan dos cosas. Uno es el contexto de donde yo vengo, en España. Yo crecí en una ciudad muy, muy, muy turística, donde los cambios eran así atroces, ¿no? En 2, 3 años veías un cerro que ya no estaba, ¿no? Y entonces crecí con una añoranza hacia lo tradicional y con una visión muy crítica hacia ese modelo muy devastador de cambios y de modernidad. Sin embargo, yo notaba que en el contexto español no había añoranza por el pasado, sino que siempre se veía como algo positivo, algo que se deja atrás frente a la modernidad que es deseada y que es positivamente deseada, ¿no? Pero yo, sin embargo, sí tenía como esa añoranza hacia el pasado, hacia algo más tradicional,
vivía de una forma incómoda esos cambios tan atroces, ¿no? En un modelo económico también, pues, muy tendiente al libre cambio y al consumo, ¿no? Entonces, pues ya traía como ese gusto personal, ¿no? Y luego en la licenciatura me acerqué a una visión de la escuela más crítica, o sea, una visión, yo estudié Ciencias Políticas y Sociología, el doctorado fue en Antropología, donde sí veíamos a la escuela como una entidad, como una institución, como un brazo del Estado para crear homogeneidad, para reproducir homogeneidad y para no permitir en su interior la diversidad, ¿no? Y para no permitir cambios, o sea, la escuela como un eje central en la reproducción del Estado y de sus políticas, ¿no? Entonces llegué al contexto mexicano y eso empató muy bien con la educación indígena, porque tenía un proyecto alternativo para mí de educación, pero también tenía un proyecto alternativo de Estado y un proyecto alternativo de sociedad, que era un poco, ¿no? Mis intereses personales. Y hasta la fecha siguen volando muy bien, ¿no? Yo me sigo encontrando muy cómoda trabajando en educación indígena porque creo que trabajo por otro tipo de Estado y por otro tipo de sociedad, ¿no? También. Actualmente tengo un proyecto en curso que se llama Cultura Comunitaria y Escuela Intercultural. Bueno, es que creo que ese es el del libro, es que se parece mucho, pero tiene que ver con la construcción curricular con enfoque intercultural, en esa vinculación de la cultura comunitaria con la cultura escolar. Y lo estoy trabajando en regiones náhuatl y popolucas del sur de Veracruz. Entonces, ahorita digamos que la tesis me permitió conocer el contexto, conocer educación indígena, hacer algunas propuestas, pero mi interés ahorita es en trabajar curricularmente esta articulación en un proceso que no es nada fácil porque estamos hablando de la construcción curricular y tiene que ver con construcciones curriculares nacionales y con proyectos de Estado y con proyectos de sociedad, ¿no?